Buenas Hola, noches. buenas noches. Nosotros somos mi compañero Giovanni Cobos Zambrano y yo, Jeffrey Mateo Dulcey. Nuestro artículo científico se trata sobre la naturaleza del valor real de números, valor real dual de números complejos. Entonces, el autor nos introduce de inmediato el concepto básico de números complejos, los cuales son aquellos números que se pueden escribir de la forma a más b b i, donde a y b son números reales, y i es llamada la unidad imaginaria. Al conjunto de números que se pueden escribir de esta forma se denominan conjunto complejo y se denota con las letras C matemáticamente imaginario igual a la raíz menos 1. No existe un número de los reales tal que al elevarlo al cuadrado dé como resultado menos 1, lo cual justifica el nombre de la unidad imaginaria para i. El autor también nos hace un pequeño barrido histórico sobre el origen de los números complejos, los cuales en principio fueron llamados números ficticios por el matemático italiano Gerolano Cardano mientras estudiaba la solución de las ecuaciones cúbicas durante el siglo XVI. Este último dio cuenta que los números complejos aparecen naturalmente cuando se intentan encontrar todo el conjunto de soluciones de una ecuación cúbica, puesto que todas las soluciones son reales. De esta forma, el autor hace un acercamiento para asignarle una posición a la recta de los reales a los números complejos utilizando el concepto de la dualidad. De esta forma análoga al comportamiento de la materia, el autor formula una hipótesis que rompe la concepción matemática y la que a cualquier entidad matemática se le asigna uno o solo un valor de varios posibles, proponiendo que un número complejo presenta un comportamiento dual de forma análoga a la materia en términos de números reales, es decir, a cada número complejo tiene dos representaciones en la recta real. Esta propuesta es desarrollada a lo largo del artículo, que fue el que seleccionamos pues a principio de corte, y deja el camino abierto para futuras investigaciones, pues para seguir buscando más información de los números complejos, o en este caso del número imaginario como tal. En el artículo el autor nos plantea la hipótesis para el valor de la unidad imaginaria, de la definición matemática de la unidad imaginaria. Nos representa que el imaginario es igual a la raíz negativa de 1. Cuando el imaginario es al cuadrado nos representa que es igual a menos 1, o que al multiplicarlo por 1 es igual, o imaginario por imaginario es igual a menos 1 por 1. En la ecuación el autor nos infiere que i es igual a 1 positivo y a la vez que i es igual a 1 negativo, es decir que la unidad imaginaria presenta un comportamiento dual. Es decir, que no toma el valor de 1 positivo o de 1 negativo, tiene los valores 1 positivo y 1 negativo al mismo tiempo, por lo cual el autor lo denota como imaginario más ant imaginaria es igual a menos 1. Este resultado nos contradice los fundamentos matemáticos, pues se sigue cumpliendo de la ecuación 1. Con este resultado el autor espera romper el paradigma en el que una cantidad puede tomar uno y solo un valor en el campo de las matemáticas, de igual forma que se hizo cuando se introdujeron los números negativos, invitando a los matemáticos y a él mismo a encontrar una demostración satisfactoria que demuestre la hipótesis formulada. Otro ítem del artículo es el análisis de las raíces cuadradas. La raíz cuadrada de un número positivo es bien conocido y está bien definido en la recta real, como la raíz de a cuadrado es igual a más o menos a. En la ecuación 3 puede escribirse en términos de los operadores booleanos como raíz de a cuadrado es igual a positivo or menos a. Es decir, la notación más o menos enfatiza una relación AOR entre las raíces. Por otra parte, la raíz cuadrada de un número negativo, de acuerdo a la hipótesis del autor, queda que menos la raíz de menos a cuadrado es igual a
positivo 25 ant menos 25. La operación booleana de ant de la ecuación número 4 se puede notar con el símbolo más o menos. Entonces, significaría que la raíz de menos a cuadrado es igual a más o menos a. En las ecuaciones 4 y 5 se puede concluir que la raíz cuadrada de los números positivos tiene asociada la operación booleana OR con un único valor, mientras que la raíz cuadrada de los números negativos tiene asociada la operación booleana AND con dos valores. Por lo tanto, la raíz cuadrada presenta una simetría alrededor del cero. A pesar de esa diferencia entre las soluciones de las raíces cuadradas, los números negativos positivos que la derivan en diferentes operaciones booleanas, este resultado no tiene implicaciones directas sobre el álgebra booleana. El autor en este punto plantea que encontrarse una consecuencia directa sobre el álgebra booleana, entonces se podría probar su hipótesis, y no solamente en el campo de las matemáticas, sino en las implicaciones físicas. Podrían probar la hipótesis en futuros trabajos. Bueno, un tercer ítem es la prueba matemática de la existencia. Como un primer acercamiento, el autor realiza una demostración de la existencia de la operación booleana AND asociada a los números complejos, haciendo uso de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. El autor parte del primer principio matemático para obtener las ecuaciones de Cauchy-Riemann de las siguientes formas. Sea una función compleja w igual a f de z, donde w es igual a u más iv y a la vez u y v son funciones de x, y que pertenecen a los reales. Por lo tanto, podemos escribir w igual a f de z igual a u, x y y más iv, x y y. ¿Ok? La derivación regular o convencional, como la función w, es diferenciable para todo z, y como dw sobre d de z debe ser el mismo en cualquier dirección. Entonces los casos límites se debe cumplir que dw sobre dx es igual a dw sobre dy. Al hacer la derivación utilizando la hipótesis del autor, eh, el autor desea probar de la ecuación que la ecuación 7 queda derivada de w sobre derivada de x es igual a la derivada de u de x más o menos la derivada de b con la derivada de x. En el cuarto ítem del artículo, que es la prueba física de la existencia, el autor considera un alambre conductor muy largo en el que circula una corriente constante a lo largo del eje Z. Se contempla en esta figura de acá, en esta figura, tal que genera un campo magnético en el plano X menos y que circula alrededor del alambre conductor. A su vez, la densidad de la carga lineal en el alambre genera un campo eléctrico, el cual disminuye la medida que se aleja del alambre, es decir, unidireccional. En distancias muy grandes o alejadas del alambre se puede considerar que existe un campo electromagnético libre de fuentes. Por lo tanto, las soluciones de las ecuaciones de Maxwell para la posición alejada del alambre conductor es una onda, así que el campo electromagnético es un vector complejo, donde la parte real corresponde a la intensidad del campo eléctrico y mientras que la parte imaginaria corresponde a la densidad del campo magnético. El autor observa que para los dos puntos diametralmente equidistantes, el campo magnético tiene una misma magnitud, pero la dirección es contraria. Esto se puede ver como que el campo magnético con esa magnitud existe simultáneamente en dos puntos del espacio, cuya diferencia es la dirección del vector en el campo magnético, por lo tanto presenta el mismo comportamiento dual de la operación AND. Y ya que el campo magnético está asociado a la parte imaginaria, la unidad imaginaria presenta este comportamiento dual, el cual define la dirección del campo magnético confiriéndole al vector
complejo del campo electromagnético dos valores reales. Como consecuencia, la naturaleza dual de los números complejos establecida por el autor también observan sistemas físicos validando así su hipótesis. Bueno, como conclusión de nuestro artículo, encontramos que el autor asigna dos valores reales a una unidad imaginaria, los cuales existen simultáneamente. Con este resultado se encontró que hay una asimetría alrededor del cero cuando se calcula la raíz cuadrada de números reales, tal que se formuló una hipótesis donde la operación AND gobierna la solución de la raíz cuadrada de números negativos, es decir, la solución presentada un comportamiento dual. Adicionalmente, para comprobar la existencia de dicha operación de los números complejos se derivaron las ecuaciones diferenciales de Cauchy-Riemann a partir de la hipótesis formulada del autor. Se evidenció la presencia de tal operación en un fenómeno electromagnético por el cual se concluye que la operación booleana AND existe se aplica a números complejos. Este resultado da a los matemáticos una nueva forma de entender los números complejos, tal que se puede asignar a cada elemento del conjunto de los complejos dos valores que coexisten simultáneamente. Bueno, muchas gracias. Este fue un artículo para matemáticas especiales de la Universidad EXI y pues agradecemos su atención.